Bienvenidos a la sede del Colegio de Abogados de Granada, en un acto organizado a la limón, como expresión torera entre la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada y el propio Colegio de Abogados, contando con la presencia en este acto de magistrados sobradamente conocidos, Juan Pablo Llarena, al que lógicamente tengo necesariamente que darle la bienvenida, que se sienta como en su casa, porque a su casa viene, ¿de acuerdo? Estamos en la casa de los juristas y tengo que agradecer también la presencia de tanta gente, tanta personalidad importante que hoy nos acompaña: presidente del TSJ, fiscal superior, presidente de la Audiencia Provincial, fiscal provincial, teniente general jefe del MADOC, compañeros de juntas de gobierno, académicos de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, todo gente de un nivelazo, porque interesa también que quien hoy interviene en este acto nos ilustre a los que tenemos cierta preocupación, si no desazón, por la situación actual en la que vive nuestro país, que nos ilustre con sus ideas, con sus pensamientos, para que podamos aprender también del que sabe. Yo, salvo dar la bienvenida, digo, no me queda otra misión que la de ceder la palabra al presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Rafael López Cantal, para que presente al ponente y posteriormente pasaremos a escucharlo como corresponde. Rafael, cuando quieras. Muchas gracias, decano. Repito el saludo, no repito las personalidades que nos acompañan por no extender la intervención. Y como ya ha indicado Leandro, mi predecesor en el uso de la palabra, pues continuamos en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada con el ciclo que este año hemos decidido dedicar a auscultar, a chequear el Estado de Derecho, que es una preocupación que existe en nuestra sociedad y, desde luego, no solo en los ámbitos jurídicos, sino en todo el territorio. Ya han intervenido en este ciclo brillantemente los profesores Roldán Barbero, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Ruiz Robledo, Derecho Constitucional, Cámara Villar, también Derecho Constitucional, García Figueroa, Filosofía del Derecho, y también el presidente de la Fundación Hay Derecho. En ambos casos, en los casos de las mesas redondas, bajo la tutela de la académica señora Torres López y Perecera, a la que me veo todavía por aquí porque me dijo que iba a venir. En un ciclo sobre el Estado de Derecho hay que hablar necesariamente de la ley de amnistía. Es una de las grandes preocupaciones, como ha señalado el decano, de todos los ciudadanos. Y para hablar sobre la ley de amnistía en los aspectos constitucionales y jurídicos, nos acompaña el magistrado don Pablo Llarena Conde, muy conocido, especialmente, como ha señalado también Leandro, especialmente a raíz del año 2017, la desgraciada circunstancia del proceso y la brillante e impecable instrucción de ese sumario que hizo el magistrado señor Llarena, sumario cuyas actuaciones hemos ido siguiendo y seguimos hasta incluso el día de hoy, en que aparecen noticias en la prensa relativas a la confirmación por la Sala de Apelación del Tribunal Supremo de un auto dictado por el juez Llarena. Es un sumario de una gran trascendencia social, en el orden constitucional, vulnerado, y por supuesto trascendencia mediática, que, insisto, sigue una vez que se celebró el juicio, que se produjeron los indultos, que se produjo la amnistía, pues sigue todavía hoy en las páginas de los diarios digitales, porque la noticia se ha producido esta mañana, la de la confirmación del auto en el que el magistrado señor Llarena le deniega la aplicación de la amnistía al señor Puigdemont. Un personaje tan relevante suscita
curiosidad. Todos queremos saber algo de él, porque no solo hizo esa brillante instrucción del sumario, es que también se merece él y su familia, aquí nos acompaña su esposa, se merecen la solidaridad y el apoyo moral, que es lo único que podemos darle de todos, porque también tuvieron que sufrir familiarmente amenazas, coacciones, simplemente por prestar un servicio a su profesión, a la ley y al Estado de Derecho. Suscita interés y yo he explicado en su trayectoria algunos datos que voy esquemáticamente a poner de manifiesto. Pablo Llarena Conde es un castellano viejo, en el sentido literal de la palabra, de Castilla la Vieja. Nació en Burgos en el año 1963 y se licenció en Derecho en Valladolid. Acabó la carrera en el año 1986. Fue compañero nuestro, los abogados, porque ejerció la carrera nuestra durante 2 años. Y luego decidió opositar a la judicatura, ingresando en la carrera judicial en el año 1989, con el número 1 de su promoción. La carrera apuntaba a meteórica, no solo ya por el número 1, sino porque ya al año siguiente, en 1990, ascendió a magistrado en unas oposiciones restringidas en los órdenes civil y penal. Tras pasar por los juzgados de primera instancia e instrucción de Torrelavega y de su ciudad natal, Burgos, pues ya el resto de su carrera, hasta que se traslada al Supremo, la desarrolla en Barcelona. Y creo que han sido 24 los años que habéis estado en Barcelona. Fue juez de instrucción de aquella ciudad en 1992, fue presidente de la Audiencia Provincial desde 2011 hasta el 2016, en que ya ascendió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que, como todos sabemos, continúa. No se ha limitado solo a su labor jurisdiccional. Pablo Llarena también ha desarrollado una intensa labor docente, siempre en materias penal y procesal penal. Y tengo aquí anotado que ha sido colaborador de la Universidad Central y Autónoma, colaborador del Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat de Cataluña y profesor del área penal de la Universidad Oberta de Cataluña. También su vocación docente le ha llevado a ser profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Escuela Judicial, 5 años, de 2000 a 2005. Otros 5 años fue jefe de formación inicial del Consejo General del Poder Judicial. Tengo aquí una lista muy larga de publicaciones que no voy a... pero es extensa, ¿no? Siempre se dice que es extensa, pero esta es extensa. En materia penal. Y por redondear su currículum, pues también ha sido colaborador en materia judicial internacional y lo ha hecho con la República Dominicana, elaborando un plan de capacitación de jueces y fiscales, defensores públicos y policía judicial, en Bolivia, realizando una auditoría sobre el sistema de selección de jueces y funcionamiento de la judicatura por encargo del gobierno de aquella nación, y en Bulgaria, donde participó en el proyecto para el desarrollo del sistema de selección de jueces. Una trayectoria sintetizada en 6 líneas, pero brillantísima e intensa durante muchos años. También en el ámbito asociativo ha tenido un papel relevante porque fue presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura desde 2000, he puesto aquí 2054, no puede ser, de 2005 a 2011. A 2011 y presidente de la audiencia presidente nacional de la Asociación Profesional que acabo de mencionar desde 2013 a 2015. Y ya le cedo la palabra, con permiso del decano, al señor Llarena, que estamos deseando escuchar. Pues muchas gracias al Colegio de Abogados de Granada y a su decano, y muchas gracias a la Academia de Jurisprudencia y Legislación también de Granada y a su excelentísimo señor presidente por las palabras de presentación, por haberme traído aquí. Muchas gracias a todos ustedes por tener la paciencia, que pienso aprovechar hasta el extremo, de venir a escucharme. Bien, sí, has dicho que hoy había salido una resolución que la verdad reconozco que me tiene satisfecho el que se haya
el que se haya confirmado. Nosotros nos ha sorprendido en el coche de camino de Granada y no tenía yo ni idea de que se tenía que resolver, sí, pero no sabía ni en qué situación estaba de preparación de los trabajos de la resolución, ni en qué sentido iba, desde luego. De todas formas, y un poco por poner el toro en suerte de lo que hoy nos ocupa, que es el tema de la amnistía, sí que me voy a tomar unos minutos para centrarlo. Vamos a ver, si nos ponemos a pensar, el ejercicio de la resolución de los conflictos entre los particulares y la defensa del orden social en cualquier sociedad organizada siempre se ha conferido a decisiones de autoridad y siempre se han querido tomar esas decisiones desde un criterio unitario para que en el fondo la decisión pues tuviera credibilidad dentro del grupo social. Así ocurrió en las primeras sociedades organizadas. Allí se atribuía la decisión pues a una persona a la que se reconocía un prestigio o se le otorgaba cierta relevancia, como podía ser el sacerdote, el jefe de la tribu, el anciano más venerable, etc. Y este trataba de tomar las decisiones conforme a criterios que se repetían en todas sus decisiones, para que se reconociera como ciertamente imparcial la decisión que él tomaba. Después se produce una evolución en las sociedades ya más evolucionadas, pues se empieza a definir ya unas personas con una categoría específica para tomar ese tipo de resoluciones. Así ocurre en Egipto, así ocurre en Mesopotamia, así ocurre en Grecia y así ocurre también en Roma. Se atribuía a un conjunto de personas, de jueces, a los que se les atribuía la función de decidir, e incluso ahí ya se empezaba a hacer con una serie de normas que estaban predefinidas, como en el Código Hammurabi o las leyes romanas, ¿no? Después, en la época feudal, esta capacidad de decisión, de resolver los conflictos, se le asignaba al rey. El rey, por delegación, pues transmitía la función a los consejos reales, a los consejos eclesiásticos, lo hacían a través de los decretos reales, lo hacían a través del corpus juris civilis o a través de los fueros locales. Y ya es cuando llegamos a la edad moderna, a los estados-nación, cuando se empieza a codificar la norma y cuando se trata de buscar a unos jueces que decidan ya con independencia del poder político. Pese a ello, pese a que digamos que los jueces que deciden con independencia del poder político empiezan a hacer a partir de la época de la codificación, lo cierto es que el derecho de gracia ha existido siempre. El que tenía el poder político, pues al final quería reservarse la capacidad de perdonar, de conmutar o de reducir las penas que impusieran los jueces, aunque fueran sus delegados. Pero digamos que ese derecho de gracia ha existido siempre. Si nos ponemos a pensar en qué se puede fundar, en qué se funda el derecho de gracia, que le dé un reconocimiento legítimo por parte del grupo social, yo creo que hay dos razones por las que opera el derecho de gracia. La primera es porque a veces se produce un desajuste entre la norma y el resultado que produce la norma. Es decir, el resultado que produce la norma jurídica es un resultado que toda la sociedad percibe sin dificultad como injusto. Y cuando se produce ese desajuste, ahí entra el derecho de gracia. Si se ponen a pensar, al final la ley es una formulación de 8 líneas. Aristóteles decía que la virtud del juez era la epicueia, la prudencia, la capacidad que tenía que tener el juez de aplicar la norma general, esas 8 líneas, a miles de supuestos parecidos, pero todos ellos diferentes. Vale, pero hay veces que pese a todo, el resultado no es bueno. Dices, bueno, pues cambie usted la norma. No, la norma no la vamos a cambiar porque la norma está operando correctamente. Entonces, porque en un momento dado produzca un desajuste, un resultado que todo el mundo consideramos que no es el adecuado, pues no se justifica su derogación. Y ahí es uno de los supuestos donde entra el derecho de gracia para esa persona en concreto. Pónganse, por ejemplo, ustedes, pues, no sé, el ejemplo que se suele poner en los tratados: un señor que conduciendo asume una imprudencia o comete una imprudencia y como consecuencia de la imprudencia muere su cónyuge y sus 5 hijos.
ponerle quizá una pena de multa o de privación del carnet de conducir o de prisión durante unos meses, no va a producir ningún efecto correccional que no tenga ese señor ya interiorizado, ¿no? En muchas ocasiones, igual en otras sí, pero en algunas. Entonces, para esos supuestos, ese desajuste puede ser conveniente el indulto. Es un indulto individual para un supuesto concreto. Y viene recogido en nuestra ley de derecho de gracia para el ejercicio del indulto en 1870, que se puede conceder el indulto por razones de justicia o equidad. Supuestos donde se produce una desviación. Hay otros casos que ya no se produce una desviación. Tú aplicas la norma y la norma trae el resultado que se espera de ella. Pero sin embargo el poder político entiende que ese resultado es socialmente inconveniente, políticamente difícil, económicamente inasumible, la razón que sea, que concurren un montón de razones que pueden justificar que eso no se aplique. Bien, eso puede ocurrir con relación a un señor en concreto, en cuyo caso se aplica el derecho de gracia y se le indulta. Y eso está recogido en nuestra ley de 1870. En la ley del indulto se dice que se puede conceder el indulto por razones de utilidad pública. Pero puede ser que esa inconveniencia se presente con relación no a un individuo, sino a una categoría de individuos, a un grupo amplio de individuos. Y entonces ya es colectivo. Y ahí ya nos encontramos con la amnistía y lo que hasta ahora todo el mundo en el derecho comparado asume como correcto, cuando ya es aplicárselo a una categoría de individuos es cuando empieza a chocar. Dices, oye, si la ley tiene una voluntad general, no sé por qué la ley se va a desactivar con relación a una generalidad de personas. Si resulta que la ley es inadecuada para una generalidad de personas, desactívela usted para el colectivo completo. Ya ahí es donde ya se plantea un mayor problema, cuando es por razones de inconveniencia y se proyecta sobre una pluralidad de personas. Ya ahí es donde entra en juego la amnistía, que nuestra ley de 1870 no contempla. A partir de ahí entramos ya a analizar lo que es la amnistía. Entonces, primera cuestión que seguro que se han planteado todos, porque yo me la planteé, es decir, bueno, esto la amnistía en el mundo, en el derecho comparado, ¿esto vale? Entonces, bueno, ahí, ¿qué criterios tenemos un jurista objetivo para ver si esto, desde el punto de vista de derecho comparado, es válido? Yo creo, y me voy a referir hoy al estudio que al respecto hizo la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida por todos como la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia hace un estudio de si el mecanismo de la amnistía observado en abstracto es válido. ¿Y qué dice la Comisión de Venecia? Dice, mire, hay muchos países que en sus constituciones prohíben la amnistía. Pero no se equivoque, hay muchos países que en su constitución admiten la posibilidad de que el gobierno ejerza el derecho de gracia a través del instrumento colectivo de la amnistía. Y dice más, dice, hay algunos países que no dicen nada en la Constitución, pero sin embargo luego han desarrollado una ley ordinaria reguladora de los términos en los que se tiene que ejercer la amnistía, como la nuestra del indulto. Dice, e incluso hay países que ni tienen la amnistía en la Constitución ni han desarrollado una norma general sobre la amnistía, pero sin embargo sí que luego han sacado una ley en la que se amnistían unos determinados comportamientos. Dice, o sea que dentro del derecho comparado hay de todo. De entre los que reconocen la amnistía, dice, algunos, no la reconocen para determinado tipo de delitos graves o delitos de corrupción y la excluyen expresamente. Y luego también dice, en algunos países de los que reconocen la amnistía, para sacar una ley de amnistía se necesita una mayoría cualificada, como es el caso de Italia, el caso de Grecia, el caso de Turquía, el caso de Rumanía, etc. Total, que de principio la Comisión de Venecia dice, mire, es un instrumento que el derecho comparado reconoce.
Sin embargo, dice la Comisión de Venecia, hay dos supuestos que es imposible amnistiar. Ningún país, aunque tenga reconocido el instrumento de la amnistía, lo puede hacer. ¿Cuáles son esos casos? En aquellos casos en que se trate de amnistiar delitos contemplados por el derecho penal internacional. Porque ningún país puede reconocer la amnistía dada por otro con relación a delitos que afrentan a un cuerpo de delitos que hemos reconocido todos. Y eso ya lo ha dicho el Tribunal Penal Internacional, lo dijo para el Tribunal de la antigua Yugoslavia con el caso Fununjica. Y luego hay otro supuesto, además de los delitos que se cometan contra el derecho penal internacional, hay otros delitos que son los que atenten gravemente contra los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque en el fondo todos los países han reconocido un conjunto de pactos, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio Interamericano de Derechos Humanos, donde se protegen esos derechos y consecuentemente ningún país puede asignar una amnistía por delitos que atenten gravemente contra los derechos humanos, supuesto del que nosotros no estamos hablando. Bien, pero que les explica también porque la ley de amnistía introducía algunas excepciones de exclusión de la ley de amnistía. Y esto de que no se pueden amnistiar los delitos que atenten gravemente contra los derechos humanos, pues lo ha dicho la Corte Interamericana, lo había dicho la Corte Interamericana en un caso, que es el caso de Gelman contra Uruguay, una señora que desaparece, que era hija de un poeta argentino, y que su hijo le cambian la identidad cuando nace en prisión la madre, y desaparece también, y que habían sido amnistiados. Y luego hay una sentencia también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el caso Margus contra Croacia, en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice lo mismo, que los delitos que atenten gravemente contra los derechos humanos no son susceptibles de amnistía. En conclusión, la Comisión de Venecia dice: hay países que reconocen la amnistía, pero estos dos límites hay que reconocerlos. Pero luego dice más la Comisión de Venecia en el informe que hizo en marzo del 23, como consecuencia de que lo había pedido el Senado español. ¿Y qué es lo que dice? Que mire, para los países que admitan la amnistía, y excluida la posibilidad de amnistiar los dos tipos de delitos que les digo, es necesario que se den unos presupuestos. ¿Cuáles son esos presupuestos? Y ahí saca una serie de presupuestos que tiene que cumplir la amnistía de los delitos. Dice, mire, es verdad que la mayor parte de los países que reconocen en su Constitución la posibilidad de una ley de amnistía dicen que se puede adoptar por mayoría simple. Algunos necesitan mayoría reforzada, pero la mayor parte basta con mayoría simple. Pero dice la Comisión de Venecia, mire, las leyes de amnistía son terriblemente divisorias. Consecuentemente, como son tan divisorias en el grupo social, aunque la ley permita que las leyes de amnistía salgan por mayoría simple, dice, lo cierto es que tiene que hacerse un esfuerzo político para que obtengan una mayoría suficientemente amplia o suficientemente cualificada, aunque no sea obligatoria. Esa es la primera presupuesto que establece la Comisión de Venecia. Segundo presupuesto de relevancia que establece, mire, las leyes de amnistía es como el resto de las leyes, tienen que responder al principio de seguridad jurídica. Conclusión, las leyes de amnistía tienen que definir claramente cuál va a ser su ámbito de aplicación, porque si no van a estar en pleitos en los tribunales permanentemente. Y luego dice además que las leyes de amnistía son unos instrumentos impersonales. Consecuentemente, como son impersonales, que las leyes de amnistía no pueden diseñarse para que se apliquen a individuos concretos. Esto lo dice la Comisión de Venecia el año pasado. Y luego dice también que las leyes de amnistía tampoco pueden socavar al Poder Judicial, que el legislador debe definir cuáles son los presupuestos de aplicación de una ley de amnistía y que son los tribunales los que, como todas las demás leyes, tienen que definir a quién les resultan aplicables y a quién no. ¿Qué más dice la Comisión de Venecia? Para presupuestos de una ley de amnistía, dice, no caben las autoamnistías. Y lo dice sobre la base de una sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que fue el caso Barrios Altos contra Perú,
Barrios Altos es un barrio en la ciudad de Lima donde fueron 2 tanquetas o 2 coches de la policía, estaban ahí celebrando una fiesta, separaron a parte de la población y los ametrallaron durante 2 minutos, murieron 15 y quedaron 4. Esto fue durante la dictadura de Fujimori y después, en la misma época de gobierno de Fujimori, se aprobó una ley de amnistía para todos los delitos que hubieran sido cometidos por parte de las autoridades o funcionarios públicos del Estado. Y la Corte Interamericana dice, mire, no cabe una autoamnistía. Un Estado no puede amnistiarse a sí mismo y desde luego no puede amnistiar a las personas que trabajan para él por los delitos cometidos. Y luego, ¿qué más dice? Que las leyes de amnistía tienen que estar basadas siempre en unos objetivos legítimos de reconciliación social y política de la sociedad y que consecuentemente pues todos los procedimientos de aprobación de una ley de amnistía tienen que ser coherentes con esa finalidad de reconciliación social. Bien, pues esto vaya por delante sobre la pregunta de si caben las leyes de amnistía o no. Siguiente pregunta. ¿En España cabe la ley de amnistía? Porque ya sabemos que hay países que la admiten, pero países que no. Dices, ¿cabría en España una ley de amnistía? Y ahí ya lo han seguido todos ustedes en la opinión pública. Los juristas se posicionan en 2 bandos o en 2 grupos. Hay un grupo que dice, mire, en España el instrumento de la amnistía, el instrumento legal, es un instrumento absolutamente válido. ¿Cuáles son los argumentos para decir que es válida la amnistía? En primer lugar, dicen, mire, la Constitución Española del 78 nació en un contexto de reconciliación nacional, era un contexto político en el que se buscaba al final una reconciliación de todos los sectores de la sociedad y consecuentemente cualquier ley que tenga por objetivo las finalidades constitucionales de concordia y de estabilidad se ajusta a los principios constitucionales y eso lo hace legítima. Ese es el primer argumento que dicen. Segundo argumento que dan, mire, la Constitución dice que no se podrán dar indultos generales, pero está hablando de una actuación del Poder Ejecutivo. La ley tiene una vocación general y consecuentemente esa vocación general que tiene la ley no la puede desactivar de su generalidad y alcance el Poder Ejecutivo. Por eso no se pueden dar indultos colectivos por parte del Poder Ejecutivo. Pero una cosa es que no pueda el Poder Ejecutivo y otra cosa es que no pueda el Poder Legislativo. La ley es generalista y la desactivación la puede dar el mismo poder que hace general la ley, lo puede hacer el poder Legislativo. Ese sería el segundo argumento que maneja. Tercer argumento que se maneja, dicen, mire, la Constitución Española de 1978 sucedió a una ley de amnistía, que fue la del 77, y todos los jueces que estamos aquí sabíamos lo que se nos decía. Que decían, mire, la constitucionalidad de las leyes posteriores a la Constitución del 78 la tiene que analizar el Tribunal Constitucional. Pero, sin embargo, la constitucionalidad de las leyes anteriores al 78 la puede decretar o declarar inconstitucional cualquier juez. Bien, la ley de amnistía del 77 es anterior a la Constitución del 78 y no ha habido ningún juez que haya objetado que la ley de amnistía era un instrumento válidamente utilizado. Y ese es uno de los argumentos que dan. Y luego, otro argumento que se da es el artículo 87 de la Constitución. El artículo 87 de la Constitución dice que la iniciativa legislativa le corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado, a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y dice en quinto lugar a la iniciativa popular con 500.000 firmas. Pero la iniciativa popular con 500.000 firmas, según el artículo 87.3, no puede proponer leyes que tengan por objeto materia internacional, materia tributaria, materia reservada a ley orgánica y la que haga referencia al derecho de gracia. Conclusión, dicen, si el artículo 87.3 dice que la iniciativa popular no puede incentivar o proponer leyes en materia del derecho de gracia, quiere decir que los demás que sí que tienen legitimación, es decir, Congreso, Senado, Gobierno y asambleas legislativas de las comunidades autónomas sí que pueden. Aunque hay algunos que dicen, no, habla de derecho de gracia, no de ley de amnistía. Se está refiriendo, por ejemplo, a la ley del indulto de 1870.
Pero bueno, ese es otro argumento que utiliza. Ese es el bloque de argumentos que se dan a favor de que en España cabría dictarse una ley de amnistía. Argumentos que se dan en contra. Bien, pues ha sido muchos. Quizás los que más han publicado ha sido Manuel Aragón y sí, yo de los que más he leído es a él. Pero me voy a referir a un informe que yo creo que sintetizó también los planteamientos que había en contra de que en España pudiera utilizarse una ley de amnistía. Me estoy refiriendo al informe que presenta la Fiscalía del Tribunal Supremo con ocasión de salir la ley de amnistía, la Ley Orgánica 1/2024. Lo presentan los fiscales que estaban asignados en el Tribunal Supremo al asunto del procés y fue lo último que hicieron en el procedimiento, quiero decir, fueron removidos. Y ellos presentan un informe el 12 de junio de 2024 en el que dicen, mire, en España no caben las leyes de amnistía. Y le digo el por qué. Ellos dicen, mire, una ley de amnistía afecta a la posibilidad que tienen los jueces de juzgar y de hacer ejecutar los juzgados. Les modifica su capacidad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Y la función de juzgar y hacer ejecutar los juzgados por la Constitución es la reserva jurisdiccional, está reservada por la Constitución a jueces y magistrados. Un poder legislativo no puede cambiar el espacio de juego de otro poder, salvo que tenga una autorización constitucional. Pero si no, no pueden unos poderes sacar leyes para comerse el espacio de juego de los otros poderes definidos en la Constitución. Es una reserva de jurisdicción y necesitaría una previsión constitucional expresa que la Constitución española de 1978 no otorga. Y dicen, a diferencia de otras constituciones, por ejemplo, la Constitución española de 1845 permitía expresamente la amnistía, la de 1869 lo permitía expresamente, la de 1931 la permitía expresamente y la non nata de 1856 también tenía previsto admitir la amnistía, pero todas las demás constituciones españolas no lo han permitido. Ese es el argumento nuclear por el que la Fiscalía del Tribunal Supremo decía que no cabían en España, pese al silencio de la Constitución, las leyes de amnistía. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo español después del informe de los fiscales que no llegó a presentarse en el procedimiento y el que al final presenta la Fiscalía? En el procedimiento del 1 de octubre no ha habido un pronunciamiento en el sentido que voy a decir. El pronunciamiento del Tribunal Supremo se produce con ocasión de un recurso de casación que pendía en el Tribunal Supremo contra una sentencia del TSJ de Cataluña. La sentencia es la 56/2022 del TSJ. Esta sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había confirmaba una sentencia de condena por desórdenes públicos que había dictado la sección cuarta de la Audiencia de Girona contra un acusado que formaba parte del movimiento independentista, Abdesabur Ayyubi, y bueno, pues este señor había participado en unos hechos que consistieron en lanzar adoquines contra los edificios de la audiencia y de los juzgados de Girona con ocasión de haber salido la sentencia del 1 de octubre, la sentencia 459/19. En el seno de esos desórdenes, pues este señor es detenido, es juzgado, le condenan a 1 año y medio de prisión por desórdenes públicos agravados del artículo 557 bis 2, recurre en apelación al TSJ, el TSJ de Cataluña confirma la sentencia y esa sentencia estaba pendiente de recurso de casación en el Tribunal Supremo, no habíamos decidido. Bien, en una sala de la que yo no formaba parte, llega la ley de amnistía y el Tribunal Supremo se tiene que plantear si estos desórdenes públicos están amnistiados o no. Y entonces ahí es cuando el Tribunal Supremo plantea la cuestión de inconstitucionalidad que ahora pende en el Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Supremo en esa resolución planteando la cuestión de inconstitucionalidad? Pues dice, mire, los tribunales tenemos la obligación de plantear la cuestión de inconstitucionalidad si dudamos de la constitucionalidad de una norma de cuya validez depende el fallo. Pero nosotros no es que no dudemos,
estamos seguros de que es inconstitucional. Y lo dice en el auto, dice, planteamos la cuestión de inconstitucionalidad no porque tengamos una duda de constitucionalidad, sino porque tenemos el convencimiento jurídico propio de que esta norma no se ajusta a la Constitución. Y dice que las leyes de amnistía no son un instrumento válido en España a su juicio. ¿Por qué? En primer lugar, por la razón que ya habían dicho los fiscales del Tribunal Supremo. Es decir, porque supone una invasión de la reserva de jurisdicción que no puede hacer el Poder Legislativo, quitarle espacio del poder que la Constitución le ha dado al Poder Judicial. Y luego, en segundo lugar, dice, con relación a la ley de amnistía, el año 77, dice, mire, que no es lo mismo la ley de amnistía del 77 que la ley de amnistía del 2024. Porque la ley de amnistía del 77 fue revisada por el Tribunal Constitucional, las sentencias son la 63/83 y la 76/86, y en esas sentencias el Tribunal Constitucional de la ley del 77 dijo que era constitucional porque se trataba de un momento en el que se emitió la ley de amnistía, un momento histórico excepcional, en el que se producía un cambio del modelo político y que desde luego no se podía asumir que se estuvieran cumpliendo penas sobre principios sentencias dictadas sobre principios que eran contrarios a los principios inspiradores del nuevo orden, y que eso era lo que justificaba la ley de amnistía, lo cual no es predicable de esta. Con estos argumentos, unos a favor y otros en contra, hay quien dice que en España se pueden dictar leyes de amnistía y quienes dicen, y el Tribunal Supremo se ha posicionado entre ellos, que en España no se pueden dictar leyes de amnistía. Y ahí parece que se agota el discurso, pero falta el análisis. Claro, en España la prisión provisional es constitucional. Pero el que sea constitucional no quiere decir que puedas meter en prisión a quien te dé la gana. Una decisión de prisión preventiva puede ser inconstitucional pese a haber una disposición normativa que permite la prisión preventiva. Entonces, el discurso se suele agotar en eso, si en España se puede dictar una ley de amnistía o no se puede dictar una ley de amnistía. Pero luego hay un siguiente análisis con relación a la Ley Orgánica de Amnistía, la Ley Orgánica 1/2024. Suponiendo que en España se pueden dictar leyes de amnistía, esta ley de amnistía responde a las exigencias constitucionales para ser válida o defrauda las exigencias constitucionales y por esa razón, no por la imposibilidad de su creación, es por lo que es inconstitucional. Y ahí, pues bueno, los fiscales, antes de marcharse, también dieron su argumento y dijeron, suponiendo que fuera una ley de amnistía un instrumento constitucionalmente válido, esta Ley Orgánica 1/2024 no es válida. ¿Por qué dicen ellos que no es válida? Dicen, mire, en primer lugar, por el orden político. El orden político que había cuando se cometieron los delitos con ocasión del proceso de independencia de Cataluña era el mismo que el orden político que había cuando se dictó la sentencia y era el mismo orden político que había cuando se quiere ejecutar la sentencia. Conclusión, no se puede entender que sea contraria a los valores constitucionales la decisión de ejecutar o juzgar a los presuntos responsables en el caso del enjuiciamiento y a los condenados en el caso de los ya enjuiciados. Segundo argumento que dan. Mire, la razón que lleva la Ley Orgánica 1/2024, esto decían los fiscales en su informe, está movida por razones exclusivamente políticas y partidistas. Dice, en el programa electoral de julio del 2023, ningún partido político propuso sacar una ley de amnistía en su programa electoral. Cuando surge la voluntad de hacer una
una ley de amnistía, pues mire, surge después de que haya habido un intento de investidura de un determinado presidente, no sale el intento de investidura y surge en las negociaciones para buscar un segundo candidato para la investidura. Y en esas negociaciones, pues concretamente el 9 de noviembre del 2023 se firma un pacto en Bruselas entre un partido político que era Junts per Catalunya y otro partido político que era el Partido Socialista, dice, y en ese pacto se establece entre los acuerdos que se va a sacar una ley de amnistía y que a cambio un partido político prestará apoyo al otro partido político para que su candidato a la investidura sea nombrado. Dice, y una vez que el 9 de noviembre presenta ese acuerdo firmado, 3 días después, el 13 de noviembre, el Partido Socialista, el Grupo Socialista en el Parlamento, presenta una proposición de ley de amnistía y ese mismo día la presidenta del Congreso designa candidato para la investidura al propuesto por el Grupo Socialista y se señala fecha para la investidura. Dice, eso demuestra que esta ley de investidura tiene un origen en una designación meramente partidista que nada tiene que ver con las necesidades constitucionales. Ese es el segundo motivo del informe de la Fiscalía que publicaron los medios. El tercer dice, mire, lo ha dicho la Comisión de Venecia, las leyes de amnistía tienen que nacer de un consenso políticamente amplio y mayoritario. Dice, y no es el caso en la Ley Orgánica 1/2024. En primer lugar, porque no vino por proposición de ley, por propuesta de ley, sino que vino por proposición de ley. De forma que se evitaron los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Y se tramitó por urgencia, de forma que no hubo debate ni siquiera en las cámaras. Eso es el cuarto argumento de peso que da el informe de la Fiscalía. Tercero. El cuarto que da de la Fiscalía en aquel informe, dice, mire, ha dicho la Comisión de Venecia, como dijo en su día la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como dirá seguramente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si se planteara la cuestión, que no caben las leyes de autoamnistía. Y aquí, bueno, pues esto es una ley de amnistía, de autoamnistía. ¿Por qué? Pues porque quienes se resultan beneficiados por la amnistía se jactan de haber sido quienes redactaron la ley. Y luego el quinto argumento que manejaba aquel informe era decir, mire, las personas es verdad que las personas en democracia podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe, pero los poderes públicos no. Los poderes públicos, sobre todo cuando afectan a valores constitucionales, solo pueden hacer aquello que la ley expresamente les autoriza, y amnistiar o desactivar la ley de forma generalizada no lo pueden hacer. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo sobre este nivel en el que es difícil que oigamos nada en el debate público? ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo sobre esta cuestión de decir, independientemente de si se puede hacer o no una ley de amnistía, ¿es esta válida? Pues el Tribunal Supremo, en el mismo auto que les digo, cuando plantea la cuestión de inconstitucionalidad, dice que está seguro de que la Ley Orgánica 1, no las leyes de amnistía en general, la Ley Orgánica 1/2024 no satisface las exigencias de constitucionalidad. ¿Y por qué lo dice? Porque dice que es una ley que atenta al derecho a la igualdad y a la prohibición de no discriminación por ración ideológica. Es verdad que el Tribunal Constitucional ha reconocido que no todas las leyes tienen por qué ser generales. Se pueden hacer leyes que se dirijan solo a una parte de la población o que favorezcan solo a una parte de la población. Las leyes de género en muchas ocasiones se ve claramente. El Tribunal Constitucional ya ha dicho que una ley no deja de respetar el principio de igualdad porque se dirija a un determinado colectivo de individuos. Pero, sin embargo, sí que ha dicho que para que no se rompa el principio de igualdad son necesarios 3 requisitos. Es necesario que satisfaga esa ley un interés constitucionalmente legítimo. Y entonces dice el Tribunal Supremo, la Ley Orgánica 1/2024
no satisface un interés constitucionalmente legítimo. ¿Por qué lo dice el Tribunal Supremo? Dice, mire, sabemos quiénes son los beneficiados por esa ley. Son los que tienen una determinada ideología política. Dice, sabemos cuál es el beneficio que otorga la ley. Les condona una serie de delitos por los que todos los demás tienen que responder y seguirán teniendo que responder. Dice, bueno, ¿y cuál es la razón para que una parte de la población obtenga un beneficio que no tienen los demás? ¿Cuál es el motivo constitucionalmente legítimo? Y entonces dicen, mire, es que examinando la ley nada se dice en el articulado. Tenemos que ir a la exposición de motivos. Es la exposición de motivos la que dice cuál es el fin constitucionalmente legítimo. ¿Cuál es el fin constitucionalmente legítimo? Dice, mire, según la exposición de motivos, dice que que una parte importante de la población de Cataluña siente desafección por las instituciones españolas y que hay que mejorar la convivencia. Y entonces, lo que dice el Tribunal Supremo en su auto, dice, mire, es que otorgando el perdón no se garantiza la convivencia. De hecho, lo dice el auto, dice, de hecho, las personas que van a resultar beneficiadas pertenecen a un colectivo que se jacta en todo tipo de tribunas que volverán a hacerlo. Y lo han dicho incluso en sede parlamentaria, que es la que ha aprobado la ley de amnistía. Dice, es más, dice en el boletín, lo dice el auto, en el boletín oficial del Parlamento de Cataluña de 22 de febrero del 2024, hace un año, dice, entró una iniciativa popular legislativa que fue admitida a trámite con el voto favorable de los beneficiados directos por la amnistía, con la abstención de los beneficiados indirectos por la amnistía, y que esa proposición de ley, admitida a trámite en el Parlamento y sujeta a debate, lo que proclama son los mismos principios de derecho a la autodeterminación que se recogían en la legislatura número 11 y que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Y además, en esa misma proposición de ley admitida a debate se dice que si se aprueba esa ley, 3 meses después de aprobada la ley, deberá señalarse una sesión plenaria en el Parlamento de Cataluña en la que se proclamará la independencia de Cataluña. Y esto en la legislatura del actual Parlamento. Entonces dice el Tribunal Supremo, dice, mire, el beneficio que legitimaría esta ley de amnistía no existe. Luego aquí hay una discriminación por razón ideológica, porque se libera de la aplicación de la ley general a unos señores por una determinada ideología, pero sin obtener ninguna ventaja constitucional desde el punto de vista colectivo. A diferencia de la ley de amnistía portuguesa. La ley de amnistía portuguesa citada en la exposición de motivos nuestra es una ley de amnistía que deja sin perdón a aquellas personas que no observen de futuro el comportamiento que se pretende favorecer con la ley de amnistía. Y el segundo motivo por lo que el Tribunal Supremo dice que la ley de amnistía 1/2024 la entiende que no es constitucional es porque atenta al principio de seguridad jurídica y al efecto criminógeno en la ley de amnistía. Mire, la seguridad jurídica la ha definido el Tribunal Constitucional. Es la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál tiene que ser la actuación del poder en la aplicación del derecho. Dice, y no hay ningún ciudadano que entienda que un delito que es delito para todos los que lo han cometido y que va a ser siguiendo delito para todos los que lo cometamos, no se sancione a unos determinados señores sin obtener ninguna ventaja colectiva o constitucional. Y eso va al contra del principio de seguridad jurídica. Bien, y con eso es, digamos, los posicionamientos que hay en cuanto a si caben las leyes de amnistía en el derecho comparado, si cabe en España el instrumento de una ley de amnistía y si cabiendo en España, esta podría ser de las que son constitucionalmente válidas. A partir de ahí entro y lo trataré de abreviar todo lo que pueda sobre la ley de amnistía y su articulado, la ley de amnistía 1/2024, y por qué el Tribunal Supremo, mi resolución hasta hoy y la de la Sala de Apelación a partir de hoy,
entiende lo que entiende. ¿Qué es lo que dice poco menos que se va convenciendo de que la actuación del Tribunal Supremo prácticamente es voluntarista, cuando nada más lejos de la realidad? Los voluntaristas son los discursos en muchas ocasiones. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley? ¿A quién hay que aplicar la ley de amnistía? La ley lo dice en el artículo 1 y establece dos requisitos para que te amnistíen en función de esa ley. Uno es el temporal. Dice, tienen que ser delitos que se hayan cometido entre el 1 de noviembre del 2011 y el 13 de noviembre del 2023. ¿Por qué esas fechas? Nadie lo sabe. La Comisión de Venecia reprochó del proyecto, de la proposición de ley y de su tramitación, que no se sabía por qué se había dicho el 1 de noviembre del 2011 y el 13 de noviembre del 2023. Ha seguido sin desvelarse, pero ahí está. Ahora, luego tampoco es del todo cerrado, porque dice la ley de amnistía, los delitos que hayan empezado a cometerse antes del 1 de noviembre del 2011 y se terminen de cometer en el periodo entre fechas, también. Y los que empiecen a cometerse entre fechas y terminen después del del 13 de noviembre del 23, también. Bueno, pues esos son. Y luego se necesita un segundo requisito, además del temporal. El segundo requisito es el tendencial. Es decir, es necesario que el delito se haya cometido en esas fechas y que se haya cometido para alguno de los objetivos siguientes. En primer lugar, que se haya cometido para lograr la independencia de Cataluña. El País Vasco no, la de Cataluña. Segundo requisito, además, que se hayan cometido para conseguir la independencia de Cataluña o que se hayan cometido con ocasión de la celebración del referéndum del 9 de noviembre de 2014 o del 1 de octubre de 2017, o que se hayan cometido para permitir la celebración de esos referéndums, o que se hayan cometido, como en el caso de los adoquines podrían pensar, o que se hayan cometido para mostrar apoyo a esos objetivos y fines, es decir, el del referéndum o el de la independencia de Cataluña. Esos son el requisito tendencial. Se añade un último en el 1D que dice los actos realizados en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir los actos determinantes de responsabilidad penal indicados anteriormente. Esos son los requisitos, las fechas y que esté orientado a eso. A partir de ahí, cumpliendo esos requisitos, todos los delitos están amnistiados. Entre ellos, la desobediencia, los desórdenes públicos, la usurpación de funciones, y entre ellos estaría la malversación, si se hubiera quedado la ley ahí. Pero dice el legislador, con estos dos requisitos todos amnistiados. Pero dice el legislador, todos no. La malversación no queda amnistiada, los demás sí, pero la malversación no queda amnistiada si hay o se cometió con un ánimo de enriquecimiento. Bien, ¿qué es un ánimo de enriquecimiento? Es lo primero que le surge a un jurista. Vale, dicen ánimo lucro, no. Y voy a explicar, y aquí abro un paréntesis. Todos los códigos penales españoles que nosotros hemos estudiado han considerado el delito de malversación de la misma forma. El 397 del Código Penal del 73 y el Código Penal del 85 en sus diversas formas. En su redacción original, en la regulación que dio la Ley Orgánica 15/2003, en la Ley Orgánica 1/2015 y en la última, la que modifica la malversación y deroga la sedición, que era la Ley Orgánica 14/2022. En todas, la configuración del delito de malversación ha sido la misma, con distintas palabras, pero siempre ha sido la misma. ¿Cuál era la concepción del delito en malversación? Pues que el delito en malversación necesitaba cuatro requisitos. En primer lugar, que el sujeto, el que cometía el delito, tenía que ser autoridad o funcionario público. En segundo lugar, ese señor tenía que tener capacidad legal para ordenar
la disposición del dinero. Y si no tenía capacidad legal, que tuviera una disponibilidad inmediata, un contacto con el dinero. O posibilidad legal de ordenar sobre el dinero o contacto con el dinero. Tercer requisito, que fueran fondos públicos. Y el cuarto requisito era que tuvieras, algunos decían ánimo de lucro, otros decían intención apropiatoria, que se sustrajera, etc. Bien, allí el Tribunal Supremo siempre había interpretado lo que era el ánimo de lucro. Algunos abogados venían y decían, mi cliente no tiene ánimo de no lo hizo con ánimo de enriquecerse. Y le decía al Supremo, mire, no confunda ánimo de lucro con ánimo de enriquecimiento. La malversación no exige ánimo de enriquecimiento, exige ánimo de lucro. ¿Y qué es el ánimo de lucro? El ánimo de lucro no es ánimo de enriquecerse, es ánimo de disponer de la cosa como que fueras el dueño. Entonces, son cosas distintas. Si tú te llevas un cuadro del Museo del Prado para verlo todas las mañanas en casa, pues tú no tendrás un ánimo de enriquecerte, solo es un ánimo contemplativo, pero tú has dispuesto el cuadro como si fueras el dueño, y eso es un ánimo de lucro, no de enriquecimiento, pero es de lucro. Si tú domicilias, y hablo de casos reales, el banquete de bodas de tu hija en las cuentas públicas, pues no tendrás ánimo de enriquecimiento, que vas a acabar con el mismo dinero antes y después de la boda. Pero desde luego aquí hay un ánimo de lucro. Entonces el Tribunal Supremo decía, mire, ánimo de lucro y ánimo de enriquecimiento no es lo mismo. Y lo que se exige para malversar es ánimo de lucro. Bien, la ley de amnistía dice que se amnistían las malversaciones salvo que haya un ánimo de enriquecimiento. Vaya, hemos interpretado lo que es ánimo de lucro, pero no habíamos interpretado nunca ánimo de enriquecimiento. No. Entonces ahora sí que ya estamos obligados a decir lo que es ánimo de enriquecimiento, porque es importante para la ley de amnistía. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué es ánimo de enriquecerse? Pues ¿qué es enriquecerse? Pues lo primero que sería enriquecerse es pues, aumentar tu patrimonio, aumentar tu riqueza. ¿Cómo se aumenta tu riqueza? Pues solo hay dos formas. Primera posibilidad, que tú en tu patrimonio mañana tengas más dinero sin que hayas tenido que dar cosas a cambio que valgan lo mismo. Ahí ya tenemos un supuesto de enriquecimiento, con más dinero. Segunda posibilidad, que tú no tengas más dinero, pero sí que tengas más activos. Si yo ingreso activos y no doy casas a cambio, he aumentado mi nivel de riqueza, me he enriquecido. Tú te enriqueces y tu patrimonio aumenta. Y aumenta cuando tienes más dinero que antes o cuando tienes más activos que antes. Si coges el dinero público para llevártelo a casa, hay un ánimo de enriquecimiento. O si te compras un bien material que ingresa en tu patrimonio a costa del dinero ajeno, del dinero público, pues hay un enriquecimiento. Conclusión, si la malversación está amnistiada, menos si hay ánimo de enriquecimiento, solo quedarían fuera del delito de malversación aquellos que malversaran para tener más dinero o para tener más activos en casa. Esos quedarían fuera, todos los demás dentro. Perfecto. Si se hubiera quedado ahí la ley, el supuesto que contemplamos, estaría amnistiado. Pero es que no dice eso la ley. Es que la ley, después de excluir a los del ánimo de enriquecimiento, añade un artículo, que es el artículo 1.4, y dice, ojo, también se considera ánimo de enriquecimiento al que haya actuado con el interés o con la intención de obtener un beneficio personal de naturaleza patrimonial. ¿Ah? O sea que el enriquecimiento ya tiene el sentido etimológico, tener más dinero, el sentido etimológico, tener más bienes, y el sentido, un tercer sentido, que es el que han introducido el legislador en el artículo 1.4, que es también haber obtenido beneficios personales de naturaleza patrimonial. Una inclusión que parece bastante razonable. O sea, hasta ahora la malversación, bueno, pues si yo me llevaba el dinero público era malversación, si yo me compraba un coche
y domiciliaba las letras en la cuenta del juzgado, era malversación, pero si yo domiciliaba los gastos de luz, agua, gas, teléfono de mi casa en la cuenta del juzgado, era malversación. Y ahí no había enriquecimiento. Había un beneficio personal de naturaleza patrimonial, porque había que dar dinero a cambio, pero no había enriquecimiento. Siempre había sido malversación. No es tan absurdo que la ley de amnistía, a la hora de excluir a los que se enriquecen, equipare también a los que no se enriquecen, pero tienen un beneficio personal de naturaleza patrimonial, como dice en el artículo 1.4. Bueno, pues interpretemos que es un beneficio personal de naturaleza patrimonial. De naturaleza patrimonial está claro, los que cuestan dinero. Si tú pagas con dinero público el piso con el que vas con una amiga o con un amigo, pues obtienes un beneficio personal de naturaleza patrimonial. El problema se puede plantear no en el beneficio de naturaleza patrimonial, que es claro que es el que exigiría dar una contraprestación en dinero. El beneficio personal. Claro, beneficio personal no es equivalente a beneficio individual. Beneficio personal es opuesto a beneficio público. Yo fui presidente, como decía Rafael, de una asociación judicial. Pongamos que yo decido, como presidente, que a todos los jueces de mi asociación les vamos a llevar a conocer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que conozcan su funcionamiento. Lo cual tiene que ver con mi cargo. Y los gastos del viaje los vamos a domiciliar en la cuenta de consignaciones del Tribunal Supremo. Y pongamos que los jueces tenemos capacidad de influencia política como para habernos metido en la Ley Orgánica 1/2024. Además de los independentistas, los jueces. Quedan amnistiados todos los jueces que malversen el dinero en sus cuentas de consignación. Y entonces yo diría, oiga, que el viaje que hemos pagado a todos los jueces de mi asociación, que no es un beneficio personal de naturaleza patrimonial. ¿Cómo que no es un beneficio personal? Vamos a ver, será compartido con otros tantos, pero desde luego esto no es un interés público, es un interés propio. Es un interés propio, compartido por varios, pero es un interés que no es más que un interés personal, de varios, pero personal. Bien, eso es lo que dice el Tribunal Supremo, que los actos del referéndum y todos los que se hicieron en esa época para conseguir la independencia de Cataluña eran unos actos, unas actuaciones que habían sido declaradas inconstitucionales, habían sido declaradas contrarias al Estatuto de Cataluña por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, estaban fuera de las competencias del gobierno de la Generalitat de Cataluña, no formaban parte del abanico de atribuciones de las personas que tenían responsabilidades de gobierno dentro del gobierno de Cataluña, y que eso no tenía ningún beneficio colectivo, que era el beneficio de un colectivo de personas que deseaban abordar eso y abordarlo con costa al patrimonio o a los fondos de toda la ciudadanía de Cataluña. Y eso es por lo que se considera que está excluido, porque dice la ley que no solo se excluya de la amnistía de la malversación a los que hayan cometido una malversación por enriquecerse, que es donde se suele quedar el discurso político, pero es que el 1.4 dice, y además de los que se quedan excluidos también, no solo los que se enriquezcan, sino los que hayan buscado un beneficio personal de naturaleza patrimonial. Y luego hay un segundo requisito, o hay una segunda causa de exclusión, que es la de afectar a los intereses financieros de la Unión. Lo de los intereses financieros de la Unión, si me tomo otros minutos, dice el artículo 2e que quedan excluidos de amnistía todos los delitos que
afecten a los intereses financieros de la Unión. Bueno, pues ahí viene la siguiente pregunta, y bueno, ¿y qué son los intereses? ¿Por qué se protege, por qué lo dice, por qué se excluye a los intereses financieros de la Unión? Pues probablemente se mete el artículo 2e por el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice que la Unión, leo, la Unión y los Estados miembros combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, y dice que tendrán que hacerlo con una protección eficaz. Y como esta es una obligación, pues probablemente por eso entra el artículo 2e. El artículo 2e dice que quedan excluidos todos los que afecten a los intereses financieros de la Unión. Bueno, pues ¿qué son los intereses financieros de la Unión? Pues esto ha sido la directiva, hay una directiva, la 1371 del año 2017, del mismo año del que estamos hablando. La directiva es la directiva de lucha contra el fraude de los intereses generales de la Unión, dice lo que son los intereses generales de la Unión. Y dice, los intereses generales de la Unión, financieros de la Unión, no solo son los gastos de la Unión Europea. O sea, no solo protegemos la malversación de las personas que se gastan el dinero que les ha dado la Unión Europea, que también. Dice, no, los intereses financieros de la Unión están formados también no solo por los gastos, sino también por los activos y también por los ingresos. O sea, que el que afecte a los ingresos de la Unión afecta a los intereses financieros de la Unión. Bueno, pues siguiente pregunta, ¿cuáles son los ingresos de la Unión Europea? Pues bueno, estudiando el ordenamiento jurídico, los intereses financieros, los ingresos de la Unión Europea están constituidos. Básicamente, la Unión Europea tiene un presupuesto propio, porque es la organización de la Unión. Tiene un presupuesto propio. Se nutre con las tasas que se cobran por la importación de productos extracomunitarios. Esa tasa, salvo unas pequeñas cantidades que se pueden quedar los países para compensarse por la gestión, pero la tasa de importación de países extra Unión Europea, esa va directamente a la caja de la Unión Europea. ¿Qué más va a la caja? Pues un porcentaje del impuesto de valor añadido que se calcula que va a recaudar cada año un Estado en concreto. Un porcentaje de toda la recaudación que se prevé que va a recaudar España de IVA este año es ingreso directo para la Unión. Otro porcentaje de la renta nacional bruta de cada Estado va para la Unión. Y luego cobran una cantidad por los plásticos no reciclados, etc. Pero esencialmente eso. Bueno, ¿qué es lo que decía? Aquí abro un paréntesis, la ley 19 del 17 del Parlamento de Cataluña y la ley 20 del 17 del Parlamento de Cataluña. Son aquellas que generaron un lío en septiembre, que se salieron la mitad de los congresistas del Parlamento, todos la tendrán en su memoria. La ley orgánica 19, la ley 19 del 17 del Parlamento de Cataluña era la ley del referéndum. La ley del referéndum decía que la pregunta para el referéndum era: ¿quiere usted que Cataluña sea un país independiente en forma de república? Y luego el artículo 4.4 decía: si el resultado de ese referéndum fuera del referéndum más sís que nos, dice, a los 3 días de publicados oficialmente los resultados del referéndum, se declarará la República de Cataluña y la independencia. Y la ley 20 era la ley de transitoriedad, que se aprobó al tiempo. Y entonces esta ley de transitoriedad, que la mayor parte de la gente no la generaron, pues hacía una regulación de todo. Regulaba el territorio, regulaba la nacionalidad catalana, regulaba la sucesión de los ordenamientos y de las administraciones del Estado español a las de Cataluña, regulaba las finanzas de Cataluña, regulaba también el sistema institucional, ahí regulaba el Parlamento, la Presidencia de la República, el Gobierno, la Administración, la Sindicatura Electoral, el censo electoral, el Gobierno local, el Poder Judicial, la designación de los miembros del Poder Judicial, todo. Y tenía una disposición penal, que es lo que aquí interesa, que decía: una vez que esta ley entre en vigor, que entró en vigor, dice, se aplicará tan pronto como se produzca la declaración del artículo 4.4 de la ley 19,
que les he hablado. Consecuencia, la realización del referéndum era un tobogán que no tenía ninguna salida alternativa, por decirlo de alguna forma. Una vez empezado o desarrollado el referéndum, todas las consecuencias se generaban de forma automática, ya estaban previstas en una disposición normativa y en vigor. Conclusión, mire, el Tribunal Supremo dice, mire, el referéndum producía resultados automáticos, los intereses financieros de la Unión están afectados por los ingresos, parte de los ingresos es la recaudación del IVA y de la renta nacional bruta, y en el momento en que uno de los estados de la Unión se fraccione y se modifique la configuración territorial de ese estado, se modifica su recaudación para el Estado español y para la Unión Europea en las cuotas que le son propias. Y como la sola entrada ya determina esa consecuencia de forma automática si se dan las circunstancias previstas en la ley, no digo que todo lo que se gaste en el referéndum, por ejemplo, observadores internacionales, no, esos no condiciona los intereses financieros de la Unión. ¿Por qué? Pues porque el referéndum se puede hacer con observadores internacionales o sin ellos. Pero hay determinados gastos que son inherentes al referéndum y que dependen de ellos los ingresos de la Unión. Por ejemplo, la constitución de las mesas, los pagos de los censos, la remisión de la acreditación para ser presidente de mesa, para ser vocales de mesa, todos esos gastos eran necesarios para la realización de un referéndum cuyas consecuencias ya estaban definidas. Sí, pero no se produjo, sí. Pero es que hay una resolución del Pleno de una sentencia del Pleno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de febrero del 2022 que dice en sus apartados 267 y 268 que el despliegue de la protección de los intereses financieros de la Unión no exige, leo textualmente, no exige un menoscabo efectivo de los ingresos o de su capacidad de gasto, sino que también debe dispensarse, la protección de los intereses financieros también debe dispensarse ante comportamientos de puesta en riesgo. Conclusión, la puesta en marcha del referéndum con unas consecuencias automáticas de parcelación y exclusión de determinada parte del territorio de recaudación afecta a los intereses de la Unión. Y esa es otra de las cuestiones. Ya termino. ¿Dónde se han planteado problemas? Se han planteado problemas con relación a la competencia. ¿Quién es competente? Pues competente es, dice la ley, el que estuviera conociendo la causa. Es evidente que con relación a los asuntos de ejecución, como es el caso de algunos de los condenados entre los que defienden que están abarcados por la ley de amnistía, pues había algunos que están en ejecución de sentencia y eso le corresponde a la sala Colosudoi que está llevando la ejecución. Hay otros que estaban pendientes de recurso de casación, le corresponde a la sala que vaya a conocer de su recurso de casación. Hay otros en Gerona o así que estaban pendientes de juicio, pues le corresponde al juez de lo penal o al Tribunal Superior de Justicia o a la Audiencia Provincial que estuviera pendiente de celebración del juicio. Y hay otros que estaban en fase de instrucción. Con relación a los que estaban en fase de instrucción, los que están sometidos a un procedimiento de diligencias previas no hay ningún problema. El juez de instrucción es el que tiene que acordar el sobreseimiento, pues ese es el que analiza si le es aplicable la ley de amnistía o no le es aplicable la ley de amnistía. Y si le es aplicable, pues coge y pone el autosobreseimiento. El tema es que el que llevábamos en el Tribunal Supremo no es un procedimiento breve, no son unas diligencias previas, es un sumario ordinario. Conclusión, yo instruyo, pero quien decide si se sobresee o no se sobresee es la sala. Yo instruyo y pongo el auto de conclusión del sumario. La sala es la que tiene que poner el autosobreseimiento. ¿Eso qué supone? Pues supone que, aunque no lo diga la ley,
es necesario un doble análisis judicial y se lo represento. Yo, instrucción, bien, sé que tiene que sobreseer la sala si le es aplicable la ley de amnistía. Conclusión, tengo que estudiar la ley. Si entiendes que la ley de amnistía es aplicable a este supuesto, yo pondría el auto de conclusión del sumario y se lo remitiría a la sala para que ella acuerde el sobreseimiento libre por no estar sujetos a responsabilidad penal por la ley de amnistía. Pero el primero que lo tiene que analizar soy yo. ¿Que yo entiendo que es aplicable la ley de amnistía? Concluyo. Se lo envío a la sala. Ahí puede ocurrir dos cosas. Que la sala entienda, como yo, como yo, si se lo hubiera remitido a la sala, que les es aplicable la ley de amnistía. Entonces pondría el autosobreseimiento. Pero puede que la sala discrepe del instructor y diga, oiga, usted dice que a estos señores les es aplicable la ley de amnistía, me lo manda aquí, como que ha concluido el sumario, pero yo entiendo que no les es aplicable. Conclusión, revoco su auto de conclusión del sumario y se lo devuelvo a usted para que termine en debida forma. Tome usted declaración a los que faltan y cuando haya terminado la instrucción me lo manda. Y la otra posibilidad es que el instructor directamente pues entienda que no es aplicable la ley de amnistía, que es el caso que se produjo con relación al asunto que yo instruía y la ley orgánica 1/2024. Otra de las cosas que han planteado problemas, dice la ley que era de tramitación preferente, que había que resolver en 2 meses sin perjuicio luego de la tramitación de los ulteriores recursos. Así se hizo. Y decía, y los recursos no serán susceptibles las resoluciones no serán susceptibles o el recurso no tendrá efectos suspensivos. Ahí la prensa leyó que el que no tuviera efectos suspensivos era que si planteábamos una cuestión de inconstitucionalidad o íbamos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no podíamos paralizar el procedimiento. No. La ley decía lo que tenía que decir, que el recurso no tiene efectos suspensivos, es decir, la decisión judicial que tú atacas, la de decir que no es aplicable la ley de amnistía, se ejecuta aunque se recurra. Y luego otra cosa es la cuestión de inconstitucionalidad, que se paraliza el procedimiento, pues lo dice el artículo 35 en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, o que si planteas una cuestión ante el una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también se paraliza el procedimiento necesariamente. ¿Por qué? Pues porque es la única forma de garantizar que luego cuando salga la resolución se ajusta al derecho europeo. Y eso no lo dice la ley española, lo dice el propio Tribunal de Justicia, que en su resolución publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 28 de mayo de 2011, en el punto 26 dice: el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia lleva consigo la suspensión del proceso nacional hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie. Y luego añade en el punto 27, sin embargo, el juez nacional seguirá siendo competente para adoptar medidas cautelares. Y luego esa es la decisión de por qué el Tribunal Supremo ha considerado, tanto con relación a los que están en ejecución de sentencia como los que están pendientes de terminarse la fase de instrucción, que no están abarcados por la ley de amnistía, pues porque la ley de amnistía excluye no a unos, como se repite. O sea, no es que excluya a los que tengan un ánimo de enriquecimiento, que es verdad que les excluye, pero no se queda ahí. Es que también excluye a los que tengan o hayan actuado con el deseo de obtener un beneficio personal de naturaleza patrimonial. Y luego ahora, pues bueno, la otra cuestión que se plantea, porque ya con esto termino, la otra cuestión que se plantea es decir, bueno, y ahora que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado definitivamente, pues se recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional. Bien, pues eso es lo que dicen los sometidos a proceso. Pero aquí estamos entre juristas y todo el mundo lo sabe. El Tribunal Constitucional, ¿qué le corresponde? Al Tribunal Constitucional le corresponde interpretar la constitucionalidad de una ley. Proclamar si la Ley Orgánica 1/2024 es un instrumento que está dentro de las posibilidades del legislador español, y en la eventualidad en que esté dentro de las posibilidades del legislador español, si ésta se emitió
satisfaciendo las necesidades constitucionales. Pero esa es la función del Tribunal Constitucional, decidir la constitucionalidad o no constitucionalidad de una ley. Decidir el ámbito de aplicación de una ley, a quién se aplica, a quién no se aplica, eso no le toca al Tribunal Constitucional, le toca al tribunal, a los tribunales, a los jueces y tribunales ordinarios, a los jueces de lo penal de algunos partidos judiciales de Cataluña, al TSJ y en último término al Tribunal Supremo, pero no al Tribunal Constitucional. O sea que por eso yo en alguna ocasión ante los medios he proclamado que yo tenía el convencimiento personal de que no tiene ningún recorrido cualquier recurso de amparo que sobre este aspecto que hemos debatido se pueda plantear ante el Tribunal Constitucional. Es verdad que en la interpretación de una ley ordinaria entran también ciertas exigencias constitucionales. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Una interpretación de una ley ordinaria les corresponde a los jueces, pero es necesario que esa interpretación responda a la exigencia constitucional de seguridad jurídica. Bien, pues esta interpretación del Tribunal Supremo es contraria a la seguridad jurídica. Si seguimos la doctrina del Tribunal Constitucional, a mi modo de ver, en absoluto. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal Constitucional, a la hora de analizar si los jueces hemos interpretado correctamente una ley o no la hemos interpretado correctamente, ya lo ha dicho muchas veces, que a ellos no les corresponde sustituir la interpretación de los tribunales ordinarios por otra que a ellos les parezca mejor. Esa no es su función. Ellos solo pueden excluir cuando entiendan que no se satisfacen las exigencias de seguridad jurídica y de previsibilidad. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Constitucional de las exigencias de seguridad jurídica? Pues bueno, pues que la seguridad jurídica, para ver si una interpretación de un juez responde a la seguridad jurídica, pues hay que ver si es extravagante, imprevisible, y entonces lo primero que hay que hacer es analizar el contenido semántico. O sea, si hay una concordancia semántica entre la formulación de la norma y las consecuencias que se han sacado de esa norma. Dices, bueno, nuestra interpretación se ajusta absolutamente al contenido semántico. Y eso ya lo ha analizado. Y luego ha dicho el Tribunal Constitucional, mire, pero además la interpretación de los jueces tiene que ser subjetivamente previsible y objetivamente previsible. ¿Qué dice de que es subjetivamente previsible? Que un ciudadano español, cuando realiza su acción, tiene que haber sido capaz de prever que la interpretación de su comportamiento puede ir en el sentido en que ha ido. Eso no es aplicable a la ley de amnistía. ¿Por qué? Pues porque la ley de amnistía es una ley que opera hacia atrás. Nadie que cometió los hechos del 1 de octubre podía prever que iba a haber una ley de amnistía. Ese plano no es aplicable a este supuesto. Nos vamos a la interpretación, la previsibilidad objetiva. Bueno, una interpretación de un tribunal sería incorrecta, constitucionalmente incorrecta, si fuera objetivamente imprevisible. ¿Es la interpretación del Tribunal Supremo objetivamente imprevisible? No. Yo creo que todo lo contrario. Lo imprevisible es que nos digan lo contrario. ¿Por qué? En primer lugar, la interpretación del Tribunal Supremo se ajusta a lo que el propio legislador ha dicho en el artículo 1.4, que no solo se excluyen a los que se han enriquecido, sino que se excluye también a los que se han obtenido un beneficio personal de naturaleza patrimonial. ¿Por qué se metió ese artículo? Bueno, pues en el artículo, en la directiva de lucha contra el fraude europeo, quizá por eso se deslizó el artículo 1.4, para no tener problemas en Europa. La directiva dice, todo acto que es malversación, dice que es malversación para la que hay que rendir una protección eficaz, según el artículo 325 del tratado, dice, todo es malversación, todo acto intencionado realizado por cualquier funcionario a quien se haya encomendado directa o indirectamente la gestión de fondos o activos, de comprometer, desembolsar fondos o apropiarse, o utilizar activos de forma contraria, no solo apropiarse, dice,
apropiarse o utilizar activos de forma contraria a los fines para los que estaban previstos. O sea, entra plenamente en el comportamiento, en el concepto de malversación. Hay una obligación europea de persecución de todo tipo de fraudes y de actos ilícitos de esta naturaleza, y la interpretación del Tribunal Supremo no es en absoluto extravagante. Se ajusta a lo que ha dicho el legislador en el artículo 1.4. Se ajusta a lo que dicen las directivas y la sentencia de pleno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y se ajusta también a 200 años de jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es verdad que el Tribunal Supremo jamás ha interpretado una ley de amnistía, es la primera vez. Pero lo que sí que ha hecho el Tribunal Supremo es interpretar en numerosas ocasiones el delito de malversación. Y el Tribunal Supremo, en 200 años de historia jurisprudencial, siempre ha dado la misma respuesta penal ante la malversación, que consistía en enriquecerte, es decir, en llenarte el bolsillo de dinero, o en conseguir activos que paga la administración. Ha dado siempre la misma respuesta penal a ese tipo de malversación que al que solo obtiene beneficios pero no se enriquece a costa del patrimonio público. La respuesta penal para unos y para otros siempre ha sido la misma. Lo mismo daba que te compraras una casa que te domiciliaras los gastos de tu casa aunque no te enriquecieras. Y si esa es la respuesta penal que ha dado el Tribunal Supremo, no se entiende por qué en materia de perdón la respuesta penal tenga que ser otra para unos y otros supuestos de malversación, máxime cuando el artículo 1.4 dice lo que dice y cuando las directivas comunitarias, el Tratado de Funcionamiento y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice lo que dice. Y con esto he cumplido mi palabra de llevarles hasta más allá del agotamiento, pero yo creo que he desmenuzado todos los dobleces que tiene esta cuestión. Nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo, Rafael, que nos equivocamos a la hora de mandar la invitación. Aquí pone, se complace en invitar a la conferencia, que bajo el título ha sido una lección magistral. La conferencia teníamos que haberla tachado, haber puesto lección magistral, porque eso ha sido lo que hemos disfrutado los asistentes. Permítaseme muy brevemente que en mi primera intervención, precisamente citando a los asistentes, se me olvidó en ese recorrido visual que hice, me quedé en el MADOC y no llegué hasta el ayuntamiento. Y está Rosario Vallares, la teniente de alcalde delegada de Economía, a la que también le doy las gracias por habernos acompañado. Bueno, es que ya es que viene con él. Viene en calidad de esposa. Bueno, dicho esto, vamos a abrir un turno de intervenciones para que quien quiera de entre los asistentes hacerle alguna reflexión o presentar algo. Yo tengo una duda. Perdón, sí, Cristina. Si finalmente el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la ley de amnistía, ¿qué consecuencias penales para todos los que se han beneficiado de ella habría? No, ninguna. Si se declara inconstitucional la ley de amnistía, bueno, las sentencias ya dictadas, ya la propia ley del Tribunal Constitucional contempla que si en algún procedimiento algún juez resuelve y dicta una resolución sin haber planteado la cuestión de inconstitucionalidad, el juez resolverá y esa sentencia es firme y tiene los efectos de la cosa juzgada formal y material. O sea que los que tengan un auto de una sentencia absolutoria, esos en principio, según la ley del Tribunal Constitucional, no se podrían revisar. Los que tienen un auto de sobreseimiento, ahí ya
probablemente habría mayor debate. ¿Por qué? Porque el sobreseimiento provisional sí que permite la reapertura, pero el sobreseimiento libre no. El sobreseimiento que tiene prevista la ley de amnistía, en el artículo, me parece que es el artículo 11, dice que es el del artículo 637.3, que es el sobreseimiento libre por estar exentos de responsabilidad criminal. O sea que yo creo que los que han puesto el sobreseimiento provisional libre no podrían volver a quedar sometidos a proceso. Digo que en todo caso es más discutible porque hay alguna resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en que a una persona que se le había aplicado una ley de amnistía y que luego se deja sin efecto esa ley de amnistía, se le permitió que se le volviera a enjuiciar sobre la base de que no había estado sometido a procedimiento. Pero claro, eso era con la normativa jurídica interna de ese país y no con la nuestra. Por eso digo que con un sobreseimiento libre aquí habría discusión. Y todos los que no hayan sido juzgados, bien porque el juez ha paralizado su procedimiento para plantear una cuestión de inconstitucionalidad, porque han sido varios, entre ellos el propio Tribunal Supremo, o bien porque sin plantearla, digamos, han paralizado de facto el procedimiento esperando a que el Tribunal Constitucional se pronuncie, esas no habría ningún problema porque continuarán. José Carlos Pedrosa. Sí, en primer lugar, don Pablo, felicitarle hoy porque su resolución ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, con lo cual la instrucción de la causa por la de educadores públicos contra Puigdemont va a seguir para adelante. O sea, si quiso pedir por español, pues ya debería ser detenido y puesto a disposición de su tribunal para que respondiera de una resolución. También es cierto que se ha anunciado que ya va presentando unidad de actuaciones y un recurso de amparo del Tribunal Constitucional. Usted cuando ha hablado del tema de la forma de la ley de amnistía y del fondo, en su caso concreto, de la aplicación de la resolución de poderes públicos. He sabido que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre la malversación de los casos E y que ha dado el beneplácito a la Audiencia Provincial de Sevilla para que pueda plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la famosa cuestión sobre la interpretación de la legalidad ordinaria penal al invadir la interpretación de la malversación ante el Tribunal de la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, que también se ha adherido a esa interpretación. Porque vulnera, entre otras cosas, la directiva que usted ha citado de la Unión Europea de la malversación de los caudales públicos. Muchos nos tememos que esa misma interpretación se va a mantener con la resolución que usted ha dictado del Tribunal Supremo respecto al mantenimiento de la causa del señor Puigdemont, porque se le va a aplicar la ley material del Tribunal Supremo. También ha salido, quiero recordar, el señor Camilo Montiro, que va a tener la sentencia, la primera sentencia, creo que hay más de 30 cuestiones de inconstitucionalidad y de la vida de amnistía para antes del verano, porque se mueve que hay un pacto detrás entre Pedro Sánchez y el señor Puigdemont para que antes del verano pueda exponer. ¿Qué opina usted de que el Tribunal Constitucional se preste al juego de la manipulación? La verdad es que esa es una pregunta que se responde a sí misma, ¿eh? Porque quiero decir que ya se ha respondido usted posicionándose en cuanto al... yo entiendo que el interés de la opinión pública se centra en muchos de los aspectos que usted ha subrayado, pero ese análisis lo voy a excluir y me podría ir por la tangente desde muchos planos. O sea, para empezar, el Tribunal Constitucional no ha otorgado su beneplácito a que la Audiencia de Sevilla plantee la cuestión prejudicial, porque le trasciende al Tribunal Constitucional. O sea, no es él el que tiene que dar el nil Oscar, tiene que ser el ordenamiento jurídico, y el ordenamiento jurídico y en concreto las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea prestan apoyo a que los tribunales puedan plantearle la cuestión incluso ante el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, tampoco la Audiencia de Sevilla la ha planteado. Hoy por hoy estamos en un plano en que la Audiencia de Sevilla, es verdad que se ha planteado la posibilidad de que pueda ser contrario o que pueda contrariar el derecho de la Unión, pero antes de
tomar un posicionamiento en firme o decantarse definitivamente, por decirlo de alguna forma, ha querido ir a las partes. No adelantemos acontecimientos porque es muy soberana la audiencia de hacer lo que a ella le plazca y no lo que aquí responda yo o lo que digamos nosotros. Y luego, por otro lado, yo en ese tema no voy a entrar porque no conozco el asunto con profundidad. Y en cuanto al mío, pues ya le he adelantado lo que es mi convencimiento. Yo estoy convencido, personalmente convencido, y le he dado yo creo que argumentos jurídicos sólidos de que estoy convencido que ese recurso de amparo del que se jactan los sometidos a proceso y los investigados que van a interponer, pues que no tiene recorrido desde el punto de vista de la propia doctrina constitucional. De ahí no me va a salir, no me van a sacar. Yo estoy convencido de que ese recurso de amparo no tiene viabilidad. ¿Por qué? Pues ya lo he dicho, porque al Tribunal Constitucional le corresponde interpretar si la ley de amnistía es o no constitucional, y al Tribunal Supremo, en este caso, que ya ha llegado al nivel del Tribunal Supremo, le corresponde definir cuál es el ámbito de aplicación de esa ley. Y que, desde luego, de extravagante la interpretación del Tribunal Supremo no es. Responde a 200 años de jurisprudencia, a lo que quiso el legislador en el artículo 1.4, probablemente para que no tuviera objeciones en Europa. Bien, pero si usted lo puso, no pida ahora a los jueces que no lo lean. Y luego, tercero, a lo que la propia doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea proclama. ¿Alguna otra intervención? ¿Comentario, sugerencia? Bueno, pues entonces, agradeciendo de nuevo la presencia de todos, agradecemos especialmente al juez Llarena su presencia en el colegio. Vuelve cuando quieras. Muy bien, gracias. Y en la academia, perdón, que me chiva. Bueno, pues gracias a vosotros y gracias a todos ustedes también por haber estado aquí. Muy bien, en nombre del presidente de la Real Academia se levanta la sesión.